Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, continuamos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para entrevistar al especial del día de hoy. Pues un tema súper interesante, un tema importante que analizar, el contexto político en Venezuela, una posible convocatoria de elecciones parlamentarias, pues en donde ya la oposición ha picado adelante y ha dicho que no pretende participar si no se dan las condiciones y estas no se han dado precisamente por el tema de las últimas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica al doctor Ramón Guillermo Aveledo. Él es abogado y dirigente político. Recuerden ustedes, fue secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, a quien tengo el gusto de saludar a esta hora y darle la bienvenida a Punto de Corte Radio. Doctor Aveledo, ¿cómo está? Hola, buenos días, Joan. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien por aquí. Agradecido con que nos haya atendido la llamada. Nos interesa pues analizar un poco este contexto político, conocer su opinión de las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en torno a lo que es esta suspensión de las juntas directivas de partidos políticos tradicionales. No es la primera vez que sucede, pues ya el Tribunal Supremo de Justicia ha metido sus manos literalmente en otros partidos como por ejemplo COPEI, Podemos, PPT, entre otros, los últimos años. Pero estos, por ejemplo, Acción Democrática y Primero Justicia han sido muy emblemáticos, son partidos políticos de trascendencia y de historia en Venezuela, sobre todo Acción Democrática, y pues usted como promotor de la unidad de la democracia en Venezuela durante muchos años, quisiera conocer su percepción sobre estos hechos, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que la lesión gravísima que se ha infringido es a los ciudadanos, a las personas, a los venezolanos. ¿Por qué? Porque la asociación política es un derecho de las personas, una libertad básica. No solo está consagrada en la Constitución, es reconocida por la Constitución porque es inherente a la dignidad de la persona. La persona tiene derecho a asociarse políticamente y a participar, así como tiene derecho a trabajar, como tiene derecho a asociarse en el sindicato, como tiene cualquier otro derecho. Entonces, cuando se conculca ese derecho, ¿por qué? Porque se violenta la posibilidad de organización espontánea, libre de los ciudadanos, se impone una directiva a los que se afilian a un partido, se les impone una directiva mediante sentencia judicial, lo que se está en la práctica es negando ese derecho. Y eso son cosas que están todas unidas, están todas vinculadas. Es decir, la participación electoral es una consecuencia de la libre asociación política, de la libre participación política. Yo tengo el elemento del voto como un modo de influir en el gobierno, en los poderes públicos del Estado, en su conformación, pero la tengo porque soy libre para hacerlo. Y una de las manifestaciones de mi libertad no solo es el secreto de mi voto, sino que también es la posibilidad de organizarme para, junto con otros, llevar a todo el país mis planteamientos, procurar convencer a la gente de mis puntos de vista y que la gente libremente pueda decidir. Entonces, esa es la libertad afectada y por eso es que cuando se la violenta, como se la ha violentado, se está como haciendo un derrumbe sobre una carretera que ya era muy estrecha, que ya era además llena de curvas y con precipicios y sobre terreno frágil, que es la vía, la carretera de la búsqueda de la salida política, que es la salida menos costosa, la salida menos traumática para esta crisis ya larga que los venezolanos estamos viviendo. Entonces tiene que ver, Joan,
de estas decisiones judiciales y en general esta cadena de acontecimientos que se han precipitado del 5 de enero en adelante, porque no están vinculados uno a otro, es una cadena de acontecimientos, todos en la misma dirección de desconocer la Constitución y de desconocer las posibilidades de los ciudadanos de influir, y por lo tanto el derecho que tenemos los venezolanos de ver cómo resolvemos nuestra crisis. Fíjense que este panorama bastante complejo que usted detalla, doctora Veledo, muchas personas quizás a lo mejor vieron un presagio en lo que fue la rueda de prensa ofrecida hace par de días por algunos diputados de la Asamblea Nacional, encabezada por Ramos Jalú, el diputado Juan Guaidó, entre otros. Por supuesto, la mayoría de ellos pertenecientes a los partidos políticos que fueron intervenidos por el TCJ en la última semana. De estas crisis, de estos momentos difíciles, como usted bien ha detallado, pues suele presentarse oportunidades. ¿Esto cree de alguna forma que pudiera ser una oportunidad de una nueva unidad, de esta pues reintegración de una coalición de dirigentes, de diputados, de partidos políticos de oposición, como lo fue en algún momento la Mesa de la Unidad Democrática? Yo creo que es muy importante. Los políticos tienen la obligación, esa es su función social, no de realizar lo que sea posible, sino de hacer posible lo que es necesario, de viabilizarlo. No estoy diciendo con esto que con esto no adquirió automáticamente aquella consigna del Mayo francés ¿cómo se llama? Seamos realistas y exijamos lo imposible. No, la política se trata de hacer posibles las cosas que son necesarias. Entonces, para eso, evidentemente, hace falta una unidad que sea tan amplia como las opciones políticas que quieren un cambio, y aquí no solo hay una responsabilidad, desde luego, de los partidos de la mayoría parlamentaria, sino de todas las expresiones políticas organizadas, buscar de verdad juntos un camino para y trabajar unidos para una cosa que es común, y poner todo lo demás es secundario frente a la recuperación de nuestros derechos. Pero también tiene que ser una unidad que sea capaz de convocar y movilizar en sus ámbitos específicos a todas las expresiones de organización social, porque todas son esas que están amenazadas. El que se conculquen los derechos políticos de la ciudadanía no significa que están a salvo los derechos económicos o los derechos sociales o los derechos culturales y educativos. No es por eso casual que uno ve al mismo tiempo que esto ocurre que lo que está ocurriendo con las universidades. Hemos visto el literal derrumbe de la planta física en la ciudad universitaria de Caracas, de mi alma mater, la UCB, pero también en la Universidad Centro Occidental en Barquisimeto, lo que ha ocurrido con la biblioteca de la UDO. Esos son síntomas del mismo fenómeno, síntomas, datos, no son anécdotas, no son cosas aisladas, son síntomas del mismo fenómeno en el cual los derechos de todos son menospreciados. Entonces, frente a eso, tiene que el nuevo desafío tiene que ser un desafío de una unidad nacional, social. Ha habido intentos de eso. El Frente Amplio Venezuela Libre es un intento de eso. Ahora, ahora es mucho más patente su necesidad y por lo tanto su urgencia para que haya una unidad nacional muy activa. Y yo creo que lo que no puede hacer nunca los que quieren un cambio es resignarse y decir, bueno, caramba, qué problema, aquí se cerraron los caminos porque han roto las reglas, no hay reglas para la lucha política. Entonces nosotros nos rendimos o esperamos, hacemos un paréntesis. No, hay que seguir, pero buscar entonces modos creativos, inteligentes, que le permitan a la gente participar de un modo eficaz, ¿no?
Esta interesante entrevista con el doctor Ramón Guillermo Aveledo va a continuar en el próximo segmento. Nosotros los invitamos a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @punto_de_corte en Twitter y punto de corte en Instagram, donde va a poder ver reseñada esta entrevista que estamos haciendo a esta hora con el doctor Aveledo, abogado y exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y vamos a continuar escuchando la entrevista que tuve la oportunidad de hacer hace minutos al doctor Ramón Guillermo Aveledo, pues esta segunda parte es de suma importancia, pues se tocan temas como por ejemplo un posible escenario de diálogo y negociación, eso que muchos llegaron a pensar en algún momento que era un presagio tras el acuerdo del equipo sanitario de la administración de Juan Guaidó de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro. Este y otros temas interesantes a continuación en esta segunda parte de la entrevista con el doctor Aveledo. Más allá de este plan de unidad que debe, según su criterio, pues presentarse al país, donde incluyan muchos factores políticos, más allá de los representados políticos y sociales, tal cual representados en la Asamblea, sino mucho más allá, cree que tiene que hacer la oposición, pero digamos en lo inmediato. Hay una latente convocatoria de elecciones parlamentarias, pero está en juego, por supuesto, el tema de las condiciones. Usted fue promotor, por supuesto, de participación, de elecciones, del voto durante muchísimo tiempo y pues ¿cuál es la posibilidad en este momento? ¿Qué se puede hacer en cuanto a una posible pérdida de lo que muchos llaman esa única ventana democrática e independiente que queda, ¿no? La Asamblea. Yo creo, fíjate tú, que yo siempre he pensado que la solución a nuestros problemas está por el camino político, no está por atajos de violencia. Creo que ese camino es indiscutible, que ha sido muy golpeado en este tiempo y que la intención del grupo en el poder es golpear claramente ese camino para apartarnos, y yo creo que hay que recuperar ese camino. Ahora, recuperar no es algo gratuito. Recuperar supone una exigencia, una lucha activa y organizada, ¿no? Y aquí yo creo que el centro hay que ponerlo en la crisis. La crisis que nosotros estamos viviendo, la necesidad de superar esa crisis y la constatación de que esta elección que pretenden no es en lo más mínimo una solución de la crisis, sino una manera de formalizar la perpetuación de la crisis, de que la gente siga penando, siga pasando trabajo, siga teniendo carencias muy elementales. Entonces, yo creo que la movilización de la oposición debe ser en torno a que haya una respuesta política a la crisis, a exigir. Fíjate tú que en la comunidad internacional eso es muy interesante. En la comunidad internacional los reclamos son hacia allá. Inclusive la primera declaración que dio la ministra del Exterior de España es una declaración que está dirigida a pedir una rectificación del gobierno de la República, pues del grupo del poder. Y a mí me parece que en todas partes lo que vemos no es nada que alimente el discurso del grupo en el poder de que se trata de una confrontación bélica y una agresión contra Venezuela. Lo que en todas partes exige es que se dé a los venezolanos la oportunidad de decidir. Ahora, una oportunidad real, no proponer digamos una versión apaciguadora que solamente
lo que trae es la perpetuación del grupo en el poder. Entonces aquí, si se vincula la exigencia de una elección libre, inclusive presidencial y de Asamblea Nacional, desde luego la presidencial nos la deben todavía, porque la de 2018 no fue reconocida, entonces ni por los venezolanos en su mayoría ni por el mundo, pero entonces esa exigencia vincularla no a una reivindicación política, sino como el camino para la solución de la crisis. El centro es la crisis. Esto que pretenden es una manera de perpetuar la crisis, y lo que los venezolanos queremos es empezar a salir de la crisis, empezar a tener soluciones, que esas soluciones no implican un desconocimiento de la existencia de una parte de los venezolanos, ciertamente, que no se puede excluir a nadie del futuro de Venezuela. Eso ciertamente es así, pero tampoco por exigir que no se excluya a nadie podemos aceptar ser excluidos nosotros. En este caso la mayoría del país, que reclama una solución para a esos dramas que vive cotidianamente. Aquí ya nos está llegando la crisis que en el resto del país tiene rato, la crisis de los servicios públicos, del agua, de la electricidad, de la gasolina. Eso ya nos está llegando aquí. Ellos cuidan mucho Caracas por el efecto, digamos, de demostración, la vitrina que es nacional e internacionalmente, pero sin embargo ya en la realidad nos alcanza, y para mí es muy claro que en medio de grandes dificultades, porque no se trata de soluciones fáciles, pero en medio de grandes dificultades el llamado tiene que ser a la unidad de todo el país para enfrentar juntos la crisis, y el episodio electoral debe ser un paso en ese camino y no una obstrucción, un impedimento para avanzar en ese camino. Fíjese, doctor Abeleo, ha mencionado un término pues que voy a aprovechar para hacerle la siguiente pregunta. Usted ha dicho que es un paso. Muchos tomaron en cuenta o pensaron en su momento, hace un par de semanas, cuando se produjo este acuerdo entre los equipos sanitarios, tanto de la administración de Juan Guaidó como la de Nicolás Maduro bajo el Ministerio de Salud, que era un primer paso para lo que posiblemente pudiera ser un entendimiento, un proceso de negociación, de diálogo, de entendimiento en general. ¿Cree de alguna forma que a estas alturas del juego esto es posible, aún tomando en cuenta la sentencia, las medidas del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Esto es una posibilidad? Mire, yo también lo pensé, Johan, yo también lo pensé en su momento, y lo dije en mi artículo, en mis declaraciones, que yo era, digamos, cautelosamente optimista, veía como una buena señal, como también vi una buena señal en el documento de Primero Justicia. Me pareció, y las noticias que teníamos de las conversaciones en la comisión, en el comité de postulaciones. Así es. Ahora, evidentemente, las sentencias del Tribunal Supremo, que no son independientes de la intención del poder, claro que cambian las cosas, ¿no? Y cambian la cualidad de la lucha. Ahora, siempre será paso a paso. Lo que es evidente es que las dificultades para que la elección sea un paso han aumentado mucho. Así como están planteadas, no son un paso sino más atrás, porque son un modo de perpetuar, con una falsa elección, de perpetuar la crisis. Y la lucha de los venezolanos tiene que ser, la lucha cívica, la lucha social de los venezolanos tiene que ser por la salida de la crisis, por la respuesta a la crisis, que no será una respuesta mágica, ciertamente no lo será, pero que la gente vea, sienta que vamos en esa dirección, enfrentando todas las dificultades. Lo que ahorita siente la gente y lógicamente también la dirigencia política es que así como lo que se nos presenta ante la vista no es un camino de solución.
Doctor Aveleo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Pues le pedimos disculpas también que les hayamos quitado unos minutos más de su tiempo, pues son temas importantes. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Aveleo, él pues abogado, dirigente político, recordado secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, con el que hemos tenido el gusto de hablar a esta hora en Punto de Corte Radio. Esta entrevista usted la puede volver a escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com. Es hora de despedirnos, invitando a los que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @punto_de_corte en Twitter, Punto de Corte en Instagram y Punto de Corte TV en nuestro canal de YouTube. En pocos minutos pueden ver en vivo la lectura de titulares, los últimos del portal de la casa, www.puntodecorte.com, con el respectivo resumen de noticias desde el estudio de Punto de Corte. Y también a las 3 de la tarde nos vemos y nos escuchamos también en vivo a través de Periscope en Twitter y del canal de YouTube con el resumen de noticias y punto. El resumen de noticias más importante de las últimas 24 horas que se han producido en Venezuela y el mundo. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Que tengan todos el mejor día posible y el mejor fin de semana posible. Recuerden que este programa fue grabado el día de hoy, viernes 19 de junio del año 2020. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Que tengan todos el mejor fin de semana posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.